El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. La segunda lectura que hemos proclamado hoy en la liturgia de la palabra de Dios, en la misa, es de la carta a los Hebreos y habla de la fe y de la esperanza, dos virtudes que son necesarias y que vienen de Dios, la fe y la esperanza. Dios, que nos ama y nos habla como amigos, movido por el gran amor que nos tiene, está también con nosotros cada día y nos invita el Señor a entrar en comunicación con Él a través de la oración. Y de Él recibimos también el querer estar con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues cuando nosotros respondemos a esa invitación que nos hace el Señor a vivir con Él, a estar con Él, esa respuesta es una respuesta de fe. La fe, hemos escuchado, dice, es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Es una definición que da la Biblia sobre la fe. Fundamento de la esperanza, de lo que esperamos, y es una garantía de lo que no se ve. Es un fundamento de lo que esperamos, porque lo que esperamos el Señor lo va a cumplir. El Señor va a cumplir aquello que nos promete. No cumplirá aquello que no nos promete, porque a veces nosotros esperamos de Dios cosas que el Señor no nos ha prometido nunca. Y podemos pensar, ay, si yo soy un buen creyente, pues siempre voy a tener salud. No, el Señor no ha prometido nunca eso. Si yo soy un buen creyente, no me va a faltar la platita. No, el Señor nunca ha hecho esas promesas. Ahora, lo que Él ha prometido, pues sí, Él lo cumplirá. Y lo cumplirá, sí o sí, lo cumplirá el Señor. Y la fe es garantía de lo que no se ve,
porque la fe nos hace comprender que hay muchas realidades que son invisibles a nuestros ojos, y que la realidad de Dios pues es invisible, claro. Hacemos muchos actos de fe natural, si no, no podríamos vivir. O sea, hay una fe que es un don de Dios, que Dios se lo da a todas las personas para que podamos creer en Él y confiar en Él y esperar en Él, pero hay una fe también natural. Pues cuando vamos al médico nos fiamos de que este señor es médico. No le pedimos las credenciales, ¿verdad? Decimos, demuéstreme usted que es médico. Cuando vamos a tomar un café, nos sirven el café y creemos que es café lo que estamos tomando, ¿no? No se nos ocurre decirle al quien nos invita, pero esto es café de verdad. Si tuviéramos que comprobar todo lo que hacemos en la vida, no podríamos vivir. Constantemente estamos haciendo actos de fe, de esa fe natural, porque si no, no podríamos vivir unos con otros, si tuviéramos que estar demostrando, ¿no? Creemos que este varón es nuestro papá y esta mujer es nuestra mamá. O tú te has hecho la prueba, a ver si es verdad o no. Nos fiamos. Desde pequeñito nos dicen papá y mamá. ¿Y tú te fías? Eso es un acto de fe natural, no compruebas. Claro. Y cuando Dios nos dice la fe es garantía de lo que no se ve, es garantía de lo que no vemos si existe, pero que sucede en la realidad, sucede, ¿no? Los sentidos nos invitan a darle importancia solo a lo que vemos, por ejemplo, con los ojos, y a dar importancia a las cosas presentes. La fe nos invita a darle más importancia a lo que nos espera en el más allá, y que aquí no vemos. Por la fe sometemos completamente nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios. Es un acto que hacemos las personas de poner en manos de Dios nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra libertad. Con todo nuestro ser damos nuestro asentimiento a Dios, que se nos da a conocer. La obediencia de la fe es esa respuesta que damos cada uno de nosotros a Dios. Muchas veces decimos, es que la fe es un sentimiento. No, la fe no es un sentimiento, porque los sentimientos vienen y van, no permanecen, vienen y van. La fe es un acto de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad que tenemos las personas. Por eso el que quiere creer, cree, y el que no, pues no cree. Pero el que no crea no significa que es que Dios no exista, sino simplemente que no cree en Él. Claro. Y decir, como a veces escuchamos, ¿no? Yo solo creo en lo que veo. Pues esa expresión expresa mucha ignorancia, porque hay miles de realidades materiales que incluso no vemos, o necesitamos instrumentos para verlas. Los millares y millares de estrellas que existen en el universo, pues nosotros vemos unas pocas, pero no todas. Los planetas, las galaxias que hay, pues no las vemos. Cuando miramos al cielo no lo vemos, vemos algunas. Las bacterias que están en nuestro cuerpo no las vemos con los ojos.
El amor no se ve, la inteligencia no se ve, la voluntad no se ve. Son realidades espirituales, realidades espirituales. Por eso decir yo solo creo en lo que veo expresa una gran ignorancia, ¿no? Porque eso lo dice alguien que no piensa mucho, ¿no? Porque si pensara no diría eso, no diría eso. ¿Qué ocurre? Pues que a veces pues somos fáciles para fiarnos de cualquiera y hacer un acto de fe en lo que nos dice alguna persona o en lo que cuando vamos pues a un médico o a un dentista, ¿no? A sacarnos una muela, ¿no? Nos fiamos. Pero ¿qué ocurre? Que ante el misterio de Dios, pues ahí aparece muchas veces nuestra soberbia. Y lo que no hacemos con los demás, lo hacemos con Dios. A veces lo que no le exigimos a nadie, se lo exigimos a Dios. Nos fiamos de cualquiera, pero de Dios a que me demuestre que existe, ¿no? Pero es porque ahí ya viene pues lo que es nuestra soberbia. Por eso el acto de fe supone un poner en las manos de Dios nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra de Dios escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios mismo, que es la verdad misma. Y en la lectura que hemos escuchado, en la lectura aparece a Abraham como un modelo de esta fe y de esta obediencia de la fe. Abraham es el hombre que tiene un gran fundamento de lo que espera del buen Dios. Y de Dios admite como cierto lo que le ha dicho, pero él no lo ve, no lo ve. Escucha la palabra de Dios y Abraham cree. Es un gran ejemplo. Abraham realiza así esa definición de fe que hemos escuchado al principio de la carta a los Hebreos. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Creyó Abraham en Dios, dice la carta a los Romanos también, y le fue reputado como justicia. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Y por eso a Abraham lo reconocemos como padre en la fe, no solo los judíos, sino también los cristianos y los musulmanes. Estas tres religiones tienen a Abraham como padre en la fe, como un gran modelo de hombre creyente. La carta a los Hebreos hemos escuchado también que decía: por su fe son recordados los antiguos, por fe obedeció Abraham a la llamada de Dios y salió de su tierra para recibir otra tierra que iba a darle Dios. Salió sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él no le dijo a Dios: no, pero dime a dónde tengo que ir. No, tú ve, peregrina, fíate. Y salió con él, con toda su familia. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, dice la Escritura, y lo mismo su hijo Isaac y su nieto Jacob, de quien nacieron las 12 tribus de Israel, herederos de la misma promesa de Dios. Dios le prometió a Abraham: te daré una tierra que emana leche y miel, como diciendo, una tierra muy buena. Sal de tu tierra y vete a esa tierra que yo te voy a dar. Y esto, pues él lo cumplió fiado en la palabra de Dios.
Por fe también Sara, cuando ya se le había pasado la edad, ya era anciana, el Señor le hizo una promesa a través de tres peregrinos que llegaron hasta su casa y le dijeron: el año que viene por estas fechas, Sara tendrá un hijo. Ella se rió porque era muy anciana y ya no podía tener hijos. Por eso cuando tuvo a Isaac, le puso de nombre Isaac. Isaac significa Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Si alguien se llama Isaac, ya sabe lo que significa su nombre, ¿no? Dios me ha hecho reír, ¿no? Le puso Isaac, que era la descendencia que el Señor prometió a Abraham. Porque para Dios no hay nada imposible. Y así, de una persona, y esta estéril, dice la Biblia, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Pero la promesa que le hace Dios no es que iba a tener muchísimos hijos por la sangre y por la carne, sino hijos espirituales. Y esos hijos espirituales de Abraham y de su mujer Sara somos los cristianos, los judíos y los musulmanes. Millones y millones, miles de millones. La promesa del Señor, tu descendencia será incontable, se cumple en la historia. Porque solo Dios les dio un hijo nada más, Isaac. Y de ahí vino, de la familia de Abraham y luego de Jacob, su nieto, pues se fue formando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, del que luego nacería la Virgen, San José y Jesús, y de ahí pues viene toda la descendencia que Dios prometió a Abraham. Imitemos también nosotros la fe de nuestros mayores, como dice hoy la Escritura, por la fe de tus padres, de tus abuelos, de repente de tus bisabuelos y tatarabuelos. Tú y yo de repente podemos decir ahora: yo creo, yo amo a Dios, yo espero en el Señor, yo adoro al Señor. Tenemos que imitar la fe de nuestros mayores. Piensa en tus mayores. Seguro que algunos de ellos te han dado muy buen ejemplo de fe en el Señor, de vida cristiana. Dale gracias a Dios por esos creyentes antepasados tuyos. Lo mismo que la Escritura hoy alaba la fe de estos personajes antiguos, ¿no? También nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la fe de nuestros mayores. Bien, pues el creyente cristiano no solo cree en Dios, sino que espera en Dios. Y la esperanza es esa fuerza que nos viene de Dios mismo, por la que esperamos a participar de la vida eterna, ya aquí, en este mundo, y plenamente en el cielo. Esperamos participar de la felicidad eterna de Dios. Y la esperanza nos lleva a confiar en las promesas que nos ha hecho Cristo y no a confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la ayuda del Señor para superar todas las pruebas que en la vida nos vienen contra la esperanza. Porque lo mismo que tenemos tentaciones contra la fe, también tenemos tentaciones contra la esperanza. Una persona sin esperanza es una persona triste, porque si solo espera lo de este mundo, pues ya sabe lo que le toca, a lo que llega a este mundo. Este mundo llega a la muerte. Si no esperas
en la vida eterna, pues tu esperanza acaba con las cosas de este mundo. Y como decía el Evangelio de hoy, y como no sabemos cuándo será, pues resulta que podemos incluso morir esta noche mismo. Si no tengo esperanza en el más allá, en las promesas que me hace Dios, que me hace Cristo, pues imagínate, piensa un poco en esto, a ver, ¿qué tal? Imagínate que te diagnostican, te queda un mes de vida y tú no tienes esperanza cristiana. ¿Cómo vivirías tú ese último mes de tu vida? Pero es que eso puede ser, y menos de un mes, puede ser que hoy mismo acabe nuestra vida. La esperanza nos lleva a superar, ¿no?, los límites de nuestra vida mortal. El Señor nos ha prometido que el Padre tiene una morada en el cielo para nosotros. Entonces el creyente cristiano sabe que, bueno, cuando llegue la muerte morirá su cuerpo, pero su alma, si permanece en la fe y en el amor, pues seguirá viviendo, claro. Si no permanece en la fe y en el amor, seguirá viviendo, pero para el sufrimiento eterno. La virtud de la esperanza, la fuerza que Dios pone en nuestros corazones de creyentes, pues nos hace vivir serenos, tranquilos, confiados en Él. El impulso de la esperanza es una fuerza, es algo que nos mueve interiormente, ¿no? Entonces, la esperanza cristiana le da también otro valor a las esperanzas humanas que tenemos. Igual que hay una fe natural, también hay una esperanza natural. Las personas, aunque no tuviéramos fe, sí tenemos esperanza natural. El niño espera ser grande, el niño espera ser joven, ser adulto, el niño espera ser alguien cuando sea mayor y sueña, pues cuando yo sea mayor pues, quiero ser futbolista, ¿no? Eso es una esperanza humana. Los padres a veces tienen esperanzas con respecto a sus hijos, a ver si mi hijo pues es un buen médico, y luego resulta que el hijo quiere ser chacarero, ¿no? Y se frustra en la esperanza del padre, ¿no? Porque ha puesto toda su esperanza en que su hijo sea médico, ¿no? Son esperanzas humanas. El que está trabajando y tiene un sueldo bajo, espera a ver si el jefe me sube el sueldo, ¿no? Tiene esa esperanza. Pero son esperanzas humanas. Si a esas esperanzas humanas le añadimos la esperanza cristiana, esas esperanzas humanas adquieren un sentido más pleno. La esperanza nos protege del desaliento. La esperanza nos sostiene cuando hay pruebas, cuando hay problemas. La esperanza hace que nuestro corazón se dilate, esperando en participar de la felicidad del reino de los cielos. La esperanza nos preserva del egoísmo y nos conduce también a ejercer el amor, la caridad con los demás. Claro, porque si solo tenemos esperanza para este mundo, pues entonces nos agarramos a este mundo, ¿no? Nos agarramos. Y entonces, pues pensamos que vamos a estar aquí siempre, y entonces ahí me agarro a la plata, me agarro a lo que tengo, porque no pienso en más allá, solo en lo que hay aquí en este mundo, ¿no? Así es. Pero si vivimos conscientes de que saldremos de este mundo y que nos espera otra vida, pues ya las cosas de este mundo no les damos tanta importancia como a veces le damos, ¿no?
Y cuando vamos cumpliendo años, pues vamos pensando, cada vez me queda menos. El que no tiene esperanza dirá, cada vez me queda menos para morir. ¡Qué horror! Los que tenemos esperanza decimos, un día menos para el cielo. Esa es la diferencia. La esperanza se purifica también con las pruebas de la vida. Lo mismo que la fe se fortalece cuando tiene que afrontar problemas, también la esperanza se fortalece. De Abraham dice la carta a los Romanos que esperó contra toda esperanza, porque lo que le promete Dios de una descendencia era humanamente imposible, porque eran ancianos y engendrar ya no podían engendrar. Y cuando eran jóvenes, Sara era estéril. Esperó contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Pues bien, queridos hermanos, pidámosle al Señor que vaya fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas que nos hace el Señor y que vivamos pues serenos, en paz, estamos en las manos de Dios, y que nuestra fe y nuestra esperanza en Él nos haga ser personas serenas, que eso nos evitará el estrés y la desesperación. Lo contrario a la esperanza es la desesperación. Nos desesperamos cuando vemos que no hay solución a algo, que no hay solución. Que el Señor pues nos conceda que vayamos siendo hombres y mujeres de mayor fe, de mayor esperanza. Que así sea.